To believe in democracy is to understand that each of our citizens has wisdom and has a voice. And if we refuse to listen to that voice, even our most successful fights will... Do you think our democracy is at risk in this election? I think that it is. I always keep saying democracy is great, of course. But democracy people take for granted. It's a word that some people don't even understand. They take it for granted. It's about right and wrong, period. The guy's a monster. He is beyond wrong. It's almost like he wants to do the most horrible things that he can think of in order to get a rise out of us. I don't know what it is, but he's been doing it and doing it. And we're in a very bad situation. I remember you and I about 5-6 years ago talking. I'm down at the Spring Studios, something about, I said, what just happened, just happened. No, it didn't. It didn't happen. It's all about truth. And what we have here is a denial of truth all over the place. And even the speech that he made after is insane. It's just insane. And I'm very, very concerned about it. I think we all are. With Trump, I mean, and there are many, many things to pick out, but my biggest problem with Trump is that his message to the right, especially the white working class of which I came from, is anti-conservative and in some ways anti-American. It's fundamentally that the deck is so stacked against you that unless I'm the president, nothing that you do will change your life's outcomes. I think it's wrong, and I think it's very self-destructive. I mean, he's so blatantly stupid. He's a punk, he's a he's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking. Algo se estaba cocinando, y quienes conocían la ferocidad de Robert De Niro en sus declaraciones políticas sabían que, si finalmente tomaba el micrófono en un escenario público, no se contendría. La estrella de Hollywood no era alguien que midiera sus palabras, y menos cuando se trataba de figuras como Trump y sus aliados. Pero lo que nadie esperaba era la forma en que todo se desarrollaría, en vivo, sin posibilidad de edición, sin filtros. Era un enfrentamiento directo, un choque de ideologías y, lo más importante, un momento que quedaría grabado en la memoria colectiva por mucho tiempo. El ambiente en el plató estaba tan tenso que parecía que el aire vibraba. No era una simple entrevista o un intercambio diplomático de ideas. Era una embestida sin precedentes. Porque cuando De Niro hablaba de política, no lo hacía desde la neutralidad ni con las precauciones de los analistas de siempre. Numberell hablaba con la pasión de alguien que sentía cada palabra como una sentencia, con la rabia acumulada de años, viendo el ascenso de una figura política que consideraba peligrosa para el país. Cada persona en el set sabía que este no sería un momento ordinario, porque De Niro no solo era un actor legendario, sino un símbolo, un portavoz de una indignación que muchos compartían en silencio. Su presencia allí no era casualidad, y mucho menos su determinación. Lo que estaba a punto de decir, la forma en que lo diría, tendría repercusiones. Y en el otro lado del ring, los nombres que había decidido confrontar no eran cualquier oponente. J.D. Vance, una figura emergente en la política estadounidense, y Trump, el hombre que había redefinido el panorama político del país con su estilo incendiario, eran objetivos de peso, y si alguien pensaba que De Niro se echaría atrás, estaba a punto de llevarse una gran sorpresa. Había algo casi cinematográfico en la escena, como si la vida real estuviera imitando a las mejores películas de confrontación. El veterano actor, con su inconfundible mirada afilada, con su postura que exudaba autoridad, estaba listo para hacer lo que mejor sabía, impactar. No necesitaba un guión, no necesitaba efectos especiales. Lo único que requería era su voz, su presencia y la verdad, cruda y sin adornos. Las cámaras captaron cada gesto, cada leve fruncimiento de ceño, cada pausa calculada que precedía a palabras que no podían ser ignoradas. La audiencia estaba al borde de sus asientos, y no solo en el estudio, sino en miles de hogares donde la transmisión en vivo llegaba sin filtros. El choque era inminente, y en el instante en que la primera frase salió de su boca, quedó claro que este momento quedaría marcado en la historia mediática y política de Estados Unidos. La audiencia estaba en un silencio casi irreal, expectante, como si supiera que algo importante estaba a punto de estallar. No era una entrevista más, no era un simple intercambio de opiniones. Number era un enfrentamiento que nadie vio venir, una batalla que se libraría con palabras, miradas y silencios cargados de significado.
Robert De Niro no era un político, no era un analista, ni un periodista. Era algo más peligroso para sus oponentes. Una voz con poder real, con la capacidad de mover masas y despertar conciencias. Su carrera lo había convertido en una leyenda del cine, pero sus palabras fuera de la pantalla habían sido igual de icónicas. No era la primera vez que se pronunciaba contra Trump y su círculo, pero esta vez el escenario era diferente. Estaba en vivo, sin filtros, sin un guión que pudiera suavizar lo que estaba a punto de decir. Y frente a él, la mirada desafiante de J.D. Vance, el hombre que muchos veían como la próxima gran figura dentro del movimiento trumpista. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque esto no es solo un choque entre dos figuras públicas. Esto es el reflejo de una batalla mucho más grande, una que lleva años gestándose en el corazón de Estados Unidos. Una lucha entre dos visiones opuestas del país, entre quienes creen que la política debe recuperar su dignidad y quienes han construido su poder a base de controversia y confrontación. Desde el momento en que De Niro tomó la palabra, el ambiente se electrificó. Su tono era firme, su expresión inquebrantable. Sabía que no estaba ahí para debatir, sino para decir verdades que muchos preferían ignorar. Habló de valores, de principios, de la forma en que la política se había transformado en un espectáculo grotesco, donde la mentira y el miedo se habían convertido en herramientas de poder. Y lo hizo sin titubeos, sin darle espacio a su adversario para desviar la conversación. J.D. Vance, por su parte, no era un novato. Sabía que este momento podía definir su imagen ante millones de personas. Intentó mantener la calma, esbozar una sonrisa calculada, pero había algo en la mirada de De Niro que desarmaba cualquier estrategia prefabricada. Porque no era solo un ataque, era un juicio público. Y lo más inquietante era que el jurado no estaba compuesto por analistas políticos o expertos. Number, el jurado, era la gente, los millones de espectadores que en ese preciso instante decidían a quién creerle. Y aquí es donde la política moderna se vuelve un campo de batalla impredecible, porque ya no se trata solo de ganar elecciones o de aprobar leyes, se trata de controlar la narrativa, de moldear la percepción pública, y en ese terreno, la verdad no siempre es la que gana. Lo que importa es quién cuenta la mejor historia, quién logra conectar con la audiencia de la manera más poderosa. Las redes sociales explotaron en tiempo real. Algunos defendían a De Niro, aplaudiendo su valentía, su capacidad de decir lo que muchos callaban. Otros lo criticaban ferozmente, acusándolo de ser un elitista desconectado de la realidad, de no entender el país real. Pero lo que nadie podía negar era que había logrado lo imposible: acaparar la atención en un mundo saturado de información efímera. Trump, desde la distancia, no tardó en reaccionar. Sus palabras fueron incendiarias, como siempre. Defendió a Vance, atacó a De Niro, convirtió el enfrentamiento en una nueva pieza de su eterno espectáculo político. Pero algo en su tono sonaba diferente. No era la furia de alguien que domina la situación, sino la de alguien que siente que el terreno bajo sus pies se está desmoronando. Y es aquí donde nos damos cuenta de lo que realmente está en juego. Porque cada batalla como esta no es solo un episodio aislado. Es un síntoma, una señal de que el tablero está cambiando, de que el poder que antes parecía inquebrantable comienza a mostrar grietas. La pregunta ahora no es quién ganó el debate, porque esto no fue un debate. Fue un enfrentamiento simbólico, una muestra de que la lucha por el alma de Estados Unidos sigue más viva que nunca. Y mientras las luces del estudio se apagaban y los protagonistas abandonaban el escenario, quedaba una certeza: esta historia no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. Clips editados, análisis instantáneos, titulares explosivos. Todo el mundo tenía algo que decir. Para algunos, había sido un acto de valentía, una demostración de que la verdad aún podía hacer temblar a quienes se aferraban al poder con uñas y dientes. Para otros, no era más que otro episodio en el interminable circo mediático que se había convertido la política estadounidense. Pero había algo innegable: nadie quedó indiferente. Mientras tanto, en los pasillos del poder, la reacción fue instantánea. Los asesores de Vance trabajaban a contrarreloj, tratando de dar vuelta a la narrativa, de controlar el daño. Sabían que, si dejaban que las palabras de De Niro calaran demasiado hondo, el futuro político del senador podría verse afectado, y lo más preocupante no era la reacción del público general, sino la de aquellos que movían los hilos detrás de escena. Porque en política, la lealtad no es incondicional,
y si un líder deja de ser útil, no tardan en buscar un reemplazo. Y aquí es donde todo toma un giro aún más interesante, porque la verdadera lucha no ocurre frente a las cámaras, sino en las sombras, donde se toman las decisiones que realmente definen el rumbo del país. Dentro del círculo de Trump, la conversación se tornó tensa. Algunos de sus asesores más cercanos sabían que la presencia de figuras como Vance era clave para mantener el control del partido. Pero había un problema. Trump no toleraba la debilidad. Y lo que había sucedido en esa entrevista en vivo olía a vulnerabilidad. ¿Cómo era posible que un actor de Hollywood hubiera logrado desestabilizar a uno de sus protegidos? ¿Acaso Vance no estaba preparado para manejar el peso de la confrontación pública? No pasó mucho tiempo antes de que Trump se pronunciara en su plataforma de redes sociales. Como era de esperarse, sus palabras eran furiosas, llenas de ataques personales, buscando minimizar el impacto del enfrentamiento. Pero en política, los discursos pueden ser interpretados de muchas formas. Y algunos dentro de su propio equipo comenzaron a preguntarse si el expresidente estaba realmente en control de la situación o si por primera vez en mucho tiempo se sentía acorralado. Y aquí es donde la paranoia comienza a tomar el control. Porque cuando alguien que ha gobernado con base en la lealtad y el miedo empieza a ver señales de debilidad, no confía en nadie. Y cuando la confianza desaparece, comienzan las purgas. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores y movimientos estratégicos. En los pasillos del Partido Republicano, las conversaciones eran cada vez más discretas. Había quienes aún apostaban por la figura de Trump como el único líder capaz de llevar al partido de regreso al poder, pero también estaban aquellos que empezaban a pensar en el futuro, en la posibilidad de un cambio, de un relevo. Y si algo había demostrado la confrontación entre De Niro y Vance, era que la imagen de Trump y su círculo no era tan impenetrable como parecía. Pero mientras los estrategas políticos debatían en privado, en el otro lado del espectro, los seguidores más fieles de Trump se aferraban con más fuerza a su narrativa. En las plataformas de derecha, se desató una campaña agresiva en contra de De Niro, tachándolo de elitista, títere de Hollywood y traidor a la nación. No era la primera vez que lo atacaban, pero esta vez el nivel de hostilidad era diferente. Había una furia desmedida, una necesidad de destruir por completo su credibilidad, como si su sola presencia representara una amenaza existencial. Y eso nos lleva a la pregunta más inquietante de todas. ¿Por qué un simple actor genera tanto miedo en los círculos de poder? ¿Por qué sus palabras causan más revuelo que los discursos de políticos con décadas de carrera? La respuesta es simple, porque el verdadero poder no está solo en los cargos políticos, está en la capacidad de influir en la mente de las personas. Mientras la tormenta mediática seguía creciendo, De Niro permanecía en silencio. No respondió a los ataques, no hizo declaraciones adicionales, y eso, en sí mismo, fue una jugada maestra. Porque en una era donde todos gritan para hacerse escuchar, el silencio puede ser más ensordecedor que cualquier discurso. Pero detrás de ese aparente mutismo, algo se estaba gestando. Figuras influyentes dentro del mundo del entretenimiento y la cultura comenzaron a pronunciarse a su favor, apoyando su valentía y sumándose a la conversación sobre el estado actual de la política. De repente, lo que había sido un enfrentamiento entre dos hombres se convirtió en algo mucho más grande. Un punto de inflexión en la percepción pública de los líderes políticos del país. Y aquí es donde todo cobra sentido. Porque lo que comenzó como un simple intercambio de palabras en vivo se ha transformado en una grieta en la estructura del poder. Una grieta que, con el tiempo, podría convertirse en un colapso total. Las próximas semanas serían cruciales, porque en política, las narrativas no se definen en un solo día. Se construyen con el tiempo, con cada reacción, con cada decisión tomada en la sombra, y mientras algunos luchaban por mantener su posición, otros ya estaban planeando cómo aprovechar el caos para cambiar las reglas del juego. El reloj sigue corriendo, y la pregunta que todos se hacen ahora no es si esta batalla ha terminado, sino cuál será el próximo golpe. Porque en esta guerra por el futuro de Estados Unidos, una cosa es segura: nadie está a salvo. Las reacciones no se hicieron esperar. En los estudios de noticias, los panelistas se debatían entre la admiración y la indignación, mientras los estrategas políticos revisaban cada palabra, cada gesto, cada pausa en la conversación. No se trataba solo de un choque de opiniones. Era un choque de eras, de ideologías, de la vieja guardia contra la maquinaria de manipulación moderna.
Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque en un mundo donde todo está perfectamente guionizado, donde los discursos son revisados por docenas de asesores antes de ser pronunciados, un momento de brutal honestidad se siente como un terremoto. En los bastidores del Partido Republicano, las reuniones a puerta cerrada se sucedían una tras otra. J.D. Vance, el hombre que muchos veían como una promesa política, había sido expuesto en el peor escenario posible, en vivo, frente a millones de personas, incapaz de esquivar los dardos de un actor que, con décadas de experiencia en la pantalla, sabía exactamente cómo atrapar a su audiencia. Los asesores de Vance intentaron apagar el fuego con comunicados y publicaciones en redes sociales, minimizando el impacto del enfrentamiento. Pero el problema no era solo la entrevista en sí, sino lo que significaba a largo plazo. Porque si un veterano de Hollywood podía poner en aprietos a uno de los hombres más prometedores del movimiento trumpista, ¿qué decía eso sobre la fortaleza del partido? Mientras tanto, en los círculos más radicales, la furia se encendía como pólvora. Los ataques contra De Niro se intensificaron en foros y plataformas conservadoras, llamándolo marioneta del sistema, actor decadente y enemigo del verdadero pueblo estadounidense. Pero había algo en toda esta reacción que delataba el verdadero miedo detrás del odio. La narrativa se les estaba escapando de las manos. Y aquí es donde todo cobra un nuevo matiz. Porque cuando el enemigo recurre al ataque personal en lugar del argumento, significa que ha perdido la batalla de las ideas. Y eso es lo que más temen aquellos que han construido su poder sobre una base de medias verdades y manipulaciones. Trump, que nunca deja pasar una oportunidad para tomar el control de la conversación, lanzó su respuesta en redes sociales. Su mensaje, como era de esperarse, estaba cargado de insultos, descalificaciones y una buena dosis de paranoia política. Pero había algo en sus palabras que no pasó desapercibido. No estaba defendiendo a Vance con la convicción que muchos esperaban. Su reacción, lejos de ser un respaldo inquebrantable, sonaba más bien como un intento de distanciarse del desastre. Los analistas no tardaron en notar la grieta. Trump no toleraba la debilidad, y si había algo que odiaba más que a sus enemigos, era a los aliados que no estaban a la altura del espectáculo. Y J.D. Vance, en ese momento, no estaba cumpliendo con el papel que se esperaba de él. Y esto es algo que hemos visto antes. En el mundo de Trump, la lealtad es una calle de un solo sentido. Puedes ser el favorito hoy, y la próxima semana quedar relegado al olvido si no cumples con sus expectativas. Y cuando alguien muestra una fisura en su imagen, la máquina de poder no duda en triturarlo. Mientras la tormenta mediática seguía creciendo, en los círculos más influyentes del Partido Republicano, se empezaba a murmurar algo que, hasta hace poco, habría sido impensable. ¿Es hora de buscar otro líder? No porque Trump haya perdido del todo su influencia, sino porque, por primera vez en años, su control sobre la narrativa estaba siendo cuestionado. Las encuestas de opinión comenzaron a reflejar algo que nadie podía ignorar. Entre los votantes más jóvenes y los independientes, la imagen de Trump y su círculo estaba empezando a desgastarse. No de manera drástica, pero lo suficiente como para generar preocupación entre los estrategas que veían el 2024 cada vez más cerca. Porque si algo había quedado claro después del enfrentamiento de De Niro y Vance, era que la oposición había encontrado una nueva manera de jugar el juego. Y aquí es donde entra el verdadero golpe. Porque mientras Trump y su equipo seguían en su habitual dinámica de ataque y victimización, el resto del país estaba presenciando algo diferente. Una ruptura en la monotonía del discurso político. Un momento donde la verdad, sin adornos ni filtros, había logrado colarse entre la saturación de propaganda. Y eso es lo que realmente marca la diferencia. Porque cuando alguien logra sacudir el tablero, aunque sea por un instante, obliga a todos a repensar sus movimientos. Y en política, un solo momento de debilidad puede cambiar el curso de la historia. El reloj sigue corriendo, y las fichas en el tablero se están moviendo. Algunos seguirán aferrados a la vieja estrategia, mientras otros ya están buscando la manera de adaptarse a este nuevo panorama. Porque si algo quedó claro con este enfrentamiento, es que la batalla por el futuro de Estados Unidos no se librará solo en las urnas, se librará en la narrativa, en la percepción pública, en la manera en que la gente interpreta lo que ve y escucha. Esta vez no había guión, no había cortes, no había segundas tomas. Era un golpe directo a la médula del poder, lanzado en el único escenario donde la verdad no puede ser editada,
la televisión en vivo. Frente a él, J.D. Vance intentaba mantener la compostura. Su sonrisa forzada, sus manos inquietas, todo en él delataba que no esperaba este tipo de enfrentamiento. Porque una cosa es debatir con políticos, acostumbrados a los juegos dialécticos, y otra muy diferente es enfrentarse a un hombre que ha pasado décadas interpretando a los personajes más despiadados y calculadores del cine. De Niro sabía cómo dominar una escena, cómo controlar el ritmo de la conversación y, sobre todo, cómo exponer las grietas de su oponente con una sola pausa estratégica. Y aquí es donde todo se pone realmente interesante. Porque cuando alguien como De Niro decide romper el silencio, no es un simple actor dando su opinión. Es una leyenda utilizando su plataforma para poner a temblar a los poderosos. Las palabras salieron con la precisión de un cirujano. No fueron gritos ni insultos baratos, sino afirmaciones que golpeaban con la fuerza de una verdad que muchos temían reconocer. Vance, atrapado en el momento, intentó responder, pero sus palabras sonaban vacías, improvisadas. Cada frase que pronunciaba lo hundía más, dejándolo a merced del juicio implacable del público. Los segundos pasaban y el ambiente en el estudio se volvía más denso. De Niro no parpadeaba. Sabía que había logrado lo que pocos consiguen en política, hacer que alguien se derrumbara en su propia narrativa. J.D. Vance no tenía una salida fácil. No podía recurrir a las frases prefabricadas que tanto funcionaban en sus discursos políticos, porque en ese momento la máscara había caído. Y eso es lo que más aterra a quienes construyen su imagen sobre mentiras y medias verdades. Porque una vez que la gente ve la grieta en la armadura, ya no pueden dejar de verla. Mientras la transmisión en vivo llegaba a su punto más tenso, en los centros de poder, las alarmas sonaban con fuerza. Los asesores de Vance entraron en pánico. Los teléfonos comenzaron a arder con mensajes urgentes. Tenían que hacer control de daños. Tenían que frenar la ola de comentarios que ya estaba inundando las redes sociales. Pero había un problema. No había forma de borrar lo que millones de personas acababan de presenciar con sus propios ojos. El clip comenzó a viralizarse en cuestión de minutos. Las cuentas más influyentes en redes lo compartían con titulares incendiarios. Algunos lo llamaban el colapso de J.D. Vance. Otros hablaban de el golpe maestro de De Niro. Pero más allá del impacto mediático inmediato, lo que realmente preocupaba a los círculos de poder era lo que esto representaba. Porque si un actor podía desarmar a uno de los favoritos del movimiento trumpista en tan solo unos minutos, ¿qué significaba eso para el futuro del partido? Y aquí es donde comienza la verdadera batalla. Porque el problema no era solo la humillación pública de Vance, sino el mensaje que enviaba. Si la oposición encontraba la manera de explotar esas grietas, el imperio de Trump podría estar en serios problemas. Desde su plataforma, Trump no tardó en reaccionar. Su mensaje, como siempre, estaba cargado de insultos y descalificaciones. Llamó a De Niro un actor fracasado, un títere de Hollywood. Pero detrás de su furia habitual, algo quedó en evidencia. Estaba preocupado, porque en su mundo, la debilidad es imperdonable. Y Vance, al quedar expuesto en vivo, se había convertido en un lastre difícil de justificar. Los analistas políticos no tardaron en notar la tensión dentro del propio partido. Mientras algunos trataban de minimizar el impacto, otros ya veían la oportunidad de empezar a distanciarse de Vance, tal vez incluso de Trump. Porque en política, la lealtad es una moneda volátil, y cuando un líder comienza a tambalear, los primeros en abandonarlo son aquellos que más se beneficiaron de su ascenso. Y esto es un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia. Los imperios no caen por un solo golpe, sino por la acumulación de grietas que, poco a poco, terminan por derribarlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino de especulaciones. Algunos dentro del Partido Republicano comenzaron a susurrar sobre la posibilidad de un relevo. Si bien Trump seguía siendo la figura dominante, ya no era intocable. La gente comenzaba a preguntarse si su tiempo al frente del partido estaba llegando a su fin. Pero mientras los políticos jugaban su partida en las sombras, en la esfera pública, la conversación ya había cambiado. De Niro, sin proponérselo, había abierto una brecha. Su confrontación con Vance no fue solo un momento televisivo, fue un símbolo del desgaste de una narrativa que, hasta ahora, parecía impenetrable. Y aquí es donde todo se vuelve realmente impredecible. Porque en un juego donde la imagen lo es todo,
Un solo momento de vulnerabilidad puede marcar el principio del fin. Los próximos movimientos serían cruciales. ¿Intentaría Vance recuperar su credibilidad o quedaría relegado a la lista de aquellos que cayeron en desgracia dentro del movimiento trumpista? ¿Buscaría Trump otra figura para reemplazarlo o se aferraría a su círculo de confianza? El reloj sigue corriendo y las fichas en el tablero se están moviendo. Lo único seguro es que, después de este enfrentamiento, nada volverá a ser igual. Porque en la guerra por la narrativa política, la verdad tiene una forma peculiar de abrirse paso, y cuando lo hace, no hay vuelta atrás. No era el típico silencio incómodo de una entrevista cualquiera, no. Este era el tipo de calma que precede a una tormenta. Y en el centro de todo, Robert De Niro. Su expresión lo decía todo. No estaba ahí para jugar, no estaba ahí para endulzar las cosas. Estaba ahí para decir lo que nadie más se atrevía a decir. J.D. Vance, sentado a pocos metros de él, trataba de mantener la compostura. Su mandíbula estaba apretada, sus manos se movían de manera casi imperceptible sobre la mesa. No estaba preparado para esto. Porque una cosa es debatir con periodistas, donde las reglas del juego son claras, y otra muy diferente es estar frente a una leyenda de Hollywood que, con una sola mirada, podía atravesar la fachada de cualquier político. Y aquí es donde todo se pone realmente interesante. Porque en la política moderna, donde cada palabra está calculada al milímetro, lo último que alguien como Vance esperaba era ser desenmascarado en vivo, sin posibilidad de editar el desastre después. De Niro no levantó la voz. No lo necesitaba. Sus palabras tenían la contundencia de un martillo golpeando el metal al rojo vivo. Frases cortas, directas, sin rodeos. Cada una de ellas un puñal que se clavaba en la imagen cuidadosamente construida de J.D. Vance. Lo acusó de hipocresía, de haber vendido sus principios, de haberse convertido en una marioneta de un movimiento que, en su origen, él mismo había despreciado. Y lo peor de todo, Vance no tenía una respuesta convincente. Porque, antes de ser el protegido de Trump, antes de ser una de las caras más visibles del nuevo ala republicana, J.D. Vance había sido un crítico feroz de todo lo que representaba el expresidente. Sus propias palabras, escritas años atrás, lo delataban. Sus entrevistas, sus libros, todo su pasado estaba ahí, en el archivo público, esperando a ser usado en su contra. Y De Niro lo sabía. Y aquí está el golpe maestro. Porque en la era de la información, la memoria es un arma. Y cuando tratas de reescribir tu pasado, siempre habrá alguien dispuesto a recordarte quién eras antes de venderte al mejor postor. El rostro de Vance lo decía todo. Su sonrisa desapareció. La confianza que tenía al inicio de la entrevista se desmoronaba a cada segundo. Intentó desviar la conversación, intentó contraatacar, pero nada funcionaba. De Niro no daba tregua, no con gritos, no con exageraciones, sino con una calma que hacía que todo fuera aún más devastador. Y mientras esto sucedía en vivo, en redes sociales el incendio ya se había propagado. El clip de la confrontación comenzó a circular con una velocidad alarmante. Los comentarios se multiplicaban. Vance quedó expuesto. De Niro lo destruyó sin esfuerzo. Esto es historia. Los hashtags explotaron, y en cuestión de minutos, el tema se convirtió en tendencia nacional. Los estrategas de Vance entraron en pánico. Sabían lo que significaba esto. En política, la percepción lo es todo, y lo que millones de personas acababan de presenciar era la imagen de un político que se derrumbaba en tiempo real. No importaba cuántos comunicados intentaran lanzar después, el daño ya estaba hecho. Y esto es lo que muchos no entienden sobre el poder de la narrativa. No se trata solo de los hechos, sino de cómo se cuentan. Y cuando la historia que queda grabada en la memoria colectiva es la de un hombre acorralado sin respuestas, el efecto es demoledor. Pero la historia no terminó ahí, porque mientras Vance intentaba contener el desastre, alguien más entró en escena. Y ese alguien, por supuesto, fue Donald Trump. Desde su red social favorita, lanzó un mensaje furioso. Llamó a De Niro actor fracasado, viejo senil, títere de la izquierda, todo el repertorio habitual. Pero lo interesante no fue lo que dijo, sino lo que no dijo, porque en ningún momento salió a defender a Vance de manera clara. No hubo una muestra de respaldo absoluto, no hubo palabras de apoyo contundentes, solo insultos dirigidos a De Niro y a la mafia de Hollywood, y eso, para quienes conocen la dinámica de Trump, lo decía todo. Porque en el mundo de Trump,
La lealtad es condicional. Hoy eres su favorito, mañana puedes ser desechado sin pestañear. Y lo que acabábamos de presenciar era la primera señal de que J.D. Vance podría estar perdiendo su favor. Los días siguientes fueron un torbellino. Los medios no hablaban de otra cosa. Analistas políticos debatían si este momento marcaría un antes y un después en la carrera de Vance. ¿Podría recuperarse de este golpe? ¿O quedaría marcado como el hombre que se desplomó en vivo frente a Robert De Niro? Mientras tanto, en las oficinas del Partido Republicano se discutían opciones. Algunos líderes ya no veían a Vance como la apuesta segura que creían que era. Otros, en silencio, comenzaron a preguntarse si Trump mismo seguía siendo la mejor carta para el futuro del partido, porque si algo quedó claro después de este choque, es que la narrativa estaba cambiando. Y cuando la historia toma un nuevo rumbo, aquellos que no se adaptan simplemente quedan atrás. Y aquí es donde la verdadera historia comienza, porque en política, la caída de una figura nunca sucede en un solo instante, es un proceso. Y cuando las primeras grietas aparecen, solo es cuestión de tiempo antes de que todo el edificio colapse. El reloj sigue corriendo, los próximos movimientos serán cruciales, pero una cosa es segura. Después de esto, nada volverá a ser igual. Robert De Niro, con su expresión impenetrable, se acomodó en su asiento. Su postura relajada contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatar. Al otro lado, J.D. Vance intentaba aparentar calma, pero sus gestos lo traicionaban. Sus manos se movían con un leve temblor. Su sonrisa era forzada y sus ojos reflejaban la conciencia de que estaba a punto de entrar en un territorio donde no tenía control. Y aquí es donde todo se vuelve interesante. Porque en política, la imagen lo es todo. Y cuando empiezas a mostrar grietas, cuando la gente puede oler el miedo en tu mirada, estás en serios problemas. El primer golpe no fue físico, pero sí igual de demoledor. De Niro, con su voz firme y pausada, lanzó una declaración que resonó como un disparo en el estudio. No hubo rodeos, no hubo adornos. Fue directo al corazón del problema. Acusó a Vance de traicionar sus propios ideales, de haberse vendido, de haber cambiado sus principios por una oportunidad de poder. Y lo peor de todo, usó sus propias palabras en su contra, porque antes de ser el político trumpista que ahora defendía ciegamente a su líder, J.D. Vance había sido un crítico feroz de todo lo que representaba Trump. Sus escritos, sus entrevistas, su propio libro, eran pruebas irrefutables de que, en algún punto de su vida, pensaba de manera completamente diferente. Y ahora, sentado frente a De Niro, no tenía forma de escapar de su propio pasado. El silencio en el estudio se hizo denso. Vance intentó responder, pero sus palabras no tenían la convicción de alguien que dice la verdad. Balbuceó una justificación. Intentó darle un giro político a su transformación, pero De Niro no lo dejaba escapar. Cada intento de evasión era respondido con otra frase, con otro recordatorio de quién había sido antes de rendirse al poder de Trump. Y esto es lo que diferencia a una confrontación común de un auténtico desmoronamiento en vivo. No se trata solo de lo que se dice, sino de lo que el público ve. Y lo que todos estaban viendo en ese momento era un hombre atrapado en su propia mentira. Mientras esto sucedía en vivo, las redes sociales explotaban. El clip de la confrontación comenzó a circular con una velocidad alarmante. En cuestión de minutos, Twitter, Facebook y YouTube estaban inundados con fragmentos del enfrentamiento. De Niro destroza a J. Vance. Político queda en shock tras ser expuesto en vivo. Cuando intentas mentir, pero te recuerdan tu propio pasado. Los comentarios no tardaron en llegar. Algunos seguidores de Vance intentaban defenderlo, pero la avalancha de opiniones era imparable. La percepción pública estaba sellada. Lo que millones de personas acababan de presenciar era la imagen de un político que se desmoronaba en tiempo real. Y entonces sucedió lo inevitable. Donald Trump, el titiritero detrás de muchas de estas figuras, entró en escena. Desde su red social, lanzó un ataque predecible, insultos a De Niro, burlas a Hollywood, victimización clásica. Pero lo más interesante no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. En ningún momento defendió directamente a Vance. No hubo un mensaje claro de respaldo, no hubo palabras de apoyo inquebrantable. Solo el rugido desesperado de alguien que intenta distraer a su audiencia del hecho de que uno de sus soldados acababa de caer. Y eso nos dice mucho, porque si algo sabemos sobre Trump es que su lealtad es puramente transaccional. Si eres útil, te protege.
Si te conviertes en un lastre, te deja hundirte sin dudarlo. Los días siguientes fueron un campo de batalla. Los medios no hablaban de otra cosa. Analistas políticos debatían si esto marcaría un antes y un después en la carrera de Vance. ¿Podría recuperarse de este golpe? ¿O estaba destinado a convertirse en otro de los tantos nombres que pasaron por el movimiento trumpista solo para ser descartados cuando dejaron de ser funcionales? En el Partido Republicano, la incertidumbre crecía. Algunos líderes, en privado, comenzaban a distanciarse de Vance. Otros, más cautelosos, esperaban ver cuál sería la reacción del público antes de tomar partido. Pero una cosa era evidente: este momento había dejado una marca, y en política, una mancha como esta no desaparece fácilmente, porque cuando la gente empieza a verte como un fraude, como alguien que no tiene principios reales, recuperar la confianza es casi imposible. Las próximas semanas serán cruciales. ¿Intentará Vance limpiar su imagen o simplemente desaparecerá en la sombra de Trump, esperando que el escándalo se diluya? ¿Trump lo usará como un chivo expiatorio para reforzar su propio poder o intentará mantenerlo a flote por conveniencia? Lo único seguro es que la historia ya cambió. La imagen de J.D. Vance como un líder fuerte y confiable dentro del partido ha quedado dañada. Y en un mundo donde la percepción lo es todo, ese daño puede ser irreparable, y así es como comienza la caída. No con un solo golpe, sino con pequeñas grietas que poco a poco hacen que todo el edificio colapse. El reloj sigue corriendo, y las fichas en el tablero ya están en movimiento. Mientras la tormenta mediática seguía su curso, J.D. Vance se encontraba en una encrucijada peligrosa. El golpe había sido brutal. Las imágenes de su rostro desencajado frente a las palabras implacables de Robert De Niro se habían convertido en un símbolo de algo más grande: la fragilidad de su credibilidad. Su equipo intentaba contener el daño, pero cada estrategia parecía inútil. Los medios seguían repasando una y otra vez los momentos más incómodos de la entrevista, mientras los analistas políticos diseccionaban su colapso en tiempo real. Las redes sociales no perdonaban. Los memes inundaban Internet, caricaturizando su expresión perdida, sus respuestas vacilantes, la manera en que su confianza se había evaporado en cuestión de minutos. Y el peor enemigo de un político no es la oposición, es el ridículo. Porque una vez que la gente deja de tomarte en serio, recuperar el respeto es una batalla casi imposible, y esto es clave. En la política moderna, donde la imagen y la percepción son más poderosas que los hechos, perder la narrativa significa perderlo todo. Puedes explicar, justificar, dar 1000 versiones de lo que pasó, pero si la gente ya ha decidido cómo recordarte, tu destino está sellado. Mientras Vance intentaba mantener un perfil bajo, Trump estaba en su propio juego. No le gustaba la sensación de debilidad, y la caída de uno de sus aliados más recientes lo hacía ver vulnerable. Pero en lugar de salir a defenderlo con firmeza, comenzó a deslizar un discurso ambiguo. J.D. es un buen tipo, decía en sus eventos, pero sin la pasión con la que solía defender a sus favoritos. Su lenguaje corporal lo delataba. No estaba seguro de si valía la pena seguir apostando por él. Las alarmas se encendieron en el círculo cercano de Vance. Sus asesores le advirtieron que tenía que actuar rápido. No podía dejar que la narrativa lo consumiera por completo, así que diseñaron una estrategia. Una aparición pública calculada, una entrevista controlada, un intento de retomar el control de su imagen. Pero el problema con el daño reputacional es que no desaparece solo con palabras bien ensayadas. El día llegó y Vance, más serio y comedido, se sentó frente a las cámaras nuevamente. Esta vez, su misión no era atacar ni debatir, sino humanizarse. Se mostró reflexivo, admitió que había cometido errores en el pasado, intentó explicar su cambio de opinión sobre Trump como una evolución natural y no como una traición a sus principios. Su equipo pensó que sería suficiente para detener la hemorragia. Pero no contaban con algo. Robert De Niro no había terminado. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque en este tipo de batallas, quien mantiene la última palabra suele ganar. Y De Niro aún tenía algo más que decir. Pocos días después de la entrevista de Vance, De Niro fue visto en un evento público. Un periodista le preguntó sobre el intento del político de justificarse. La respuesta fue devastadora. «No puedes arreglar algo cuando todo el mundo ya vio lo que eres», dijo con una sonrisa helada. ¡Boom! Otra bomba.
Las palabras de De Niro fueron como gasolina en un fuego que Vance intentaba apagar desesperadamente. La prensa retomó el tema, los memes revivieron con más fuerza, y lo más peligroso de todo, los propios republicanos comenzaron a cuestionarse si él era realmente un caballo ganador o si habían apostado por alguien que simplemente no tenía el temple para soportar la presión. En los círculos internos del Partido Republicano, las conversaciones se volvían tensas. Algunos empezaban a verlo como una carga. Los asesores de otros candidatos susurraban en pasillos que quizás Vance no era el futuro del partido, sino solo un nombre más en la lista de los que intentaron brillar y se apagaron demasiado pronto. Y esto es lo que hace que la política sea un juego despiadado. No importa cuánto poder creas tener, si el viento cambia y dejas de ser útil, serás descartado sin piedad. La siguiente jugada de Trump fue aún más reveladora. En un mitin reciente, habló sobre el futuro del partido, y en lugar de mencionar a Vance como una de las figuras clave, centró su discurso en otros nombres. Fue sutil, pero la omisión no pasó desapercibida. Los analistas políticos lo leyeron de inmediato. Trump estaba marcando distancia. Y en el mundo de Trump, eso solo significa una cosa. Las próximas semanas serían decisivas. ¿Podría Vance recuperarse del golpe? ¿O estaba condenado a convertirse en otro de los tantos políticos que pasaron por la órbita de Trump solo para ser olvidados cuando dejaron de serle útiles? Mientras tanto, Robert De Niro, ajeno a toda esta maquinaria política, seguía con su vida. No necesitaba hacer más. Había hablado, había expuesto lo que muchos pensaban y ahora veía, desde la distancia, cómo las fichas caían por su propio peso. Porque en esta historia, él no era solo un actor. Era el detonante de algo mucho más grande. Y así es como se desarrolla una verdadera caída. No con un gran estruendo, sino con una serie de momentos que, poco a poco, erosionan la base hasta que ya no queda nada en pie. Y Joe de Vance, quiera o no, está en ese proceso. El reloj sigue corriendo, y el final, aunque todavía incierto, ya se puede empezar a ver en el horizonte. Con cada día que pasaba, la presión sobre Joe de Vance aumentaba. Los medios seguían bombardeando con críticas implacables y las redes sociales no daban tregua. Pero lo peor no venía solo de los opositores, sino también de su propio bando. Los murmullos en los pasillos del Partido Republicano se convirtieron en rumores cada vez más fuertes. Los analistas políticos no podían ignorar lo evidente. Vance había perdido el favor de quienes alguna vez lo habían visto como una promesa del futuro del partido. La figura de Trump, de la que se había aferrado, ya no parecía ser suficiente para salvarlo. Vance, atrapado entre la espada y la pared, intentó lo que muchos políticos en su situación intentarían, una maniobra de sobrevivencia. Durante un discurso, intentó corregir el rumbo, apelar a su base más leal y dar señales de que todavía tenía lo necesario para continuar en la lucha política. Pero su discurso, aunque estructurado y calculado, carecía de la fuerza que había tenido al principio de su carrera. La duda ya había hecho su trabajo, y los ojos del público, que antes lo veían como el futuro, ahora lo observaban con escepticismo. El intento de recuperar la narrativa parecía vacío, como si Vance estuviera interpretando un guión que ya no encajaba con su personaje. En sus palabras había un tono de desesperación disfrazado de confianza, y la diferencia era palpable. Los críticos lo sabían, y los aliados, aunque cautelosos, también lo sentían. Algo había cambiado, porque lo que no se puede negar es que Vance ya no estaba dando la misma impresión de antes. En política no se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. Y cuando la duda se instala en el corazón de un político, se nota. Es como un pequeño destello en su mirada, un temblor en su voz. Esa grieta que aparece y que, aunque intentes taparla, siempre será visible. Al mismo tiempo la presión sobre Trump crecía. En privado, algunas figuras dentro de su círculo comenzaban a preguntarse si había sido una mala jugada respaldar a Vance, dado lo que sucedía ahora. Trump, quien nunca había sido conocido por ser leal a quienes le fallaban, comenzaba a distanciarse sutilmente. Nadie esperaba que lo hiciera públicamente, pero las señales eran claras. Las apariciones conjuntas entre Vance y Trump se volvieron cada vez más raras. Incluso en los mítines, Trump mencionaba a otros candidatos, aquellos que se mantenían a flote y que aún parecían tener un futuro brillante en la política republicana. Vance había quedado atrás. El famoso corte de la cuerda de Trump no tardó en llegar. Sin necesidad de palabras, simplemente comenzó a dejar que el peso del silencio hablara por él.
Vance, sin el respaldo absoluto de Trump, se vio obligado a navegar solo en aguas turbulentas. Y como un náufrago, todo lo que podía hacer era aferrarse a lo que quedaba, su imagen como un hombre que había cambiado, que había aprendido de sus errores. Pero esa imagen estaba ya desmoronándose, erosionada por cada intervención de Niro, por cada crítica en las redes sociales, por cada miembro del Partido Republicano que comenzaba a mirar hacia otro lado. Porque lo que Trump ha entendido siempre es esto: la lealtad tiene un precio, y si dejas de ser útil, no hay espacio para ti. Esto no es una relación de amistad, es una transacción política, y Vance había fallado en ser un buen producto. En los días siguientes, Vance trató de revitalizar su campaña, lanzando nuevos anuncios y buscando apoyo entre grupos más pequeños del partido que aún lo consideraban valioso. Pero el daño ya estaba hecho. Los políticos experimentados, aquellos que se mantenían en las sombras, comenzaron a aprovechar la debilidad de Vance. Las entrevistas que antes recibían elogios de los medios ahora se llenaban de críticas y dudas. Cada vez que intentaba hablar, parecía estar más preocupado por recuperar su imagen que por conectar con su audiencia. Y al final, eso fue lo que lo condenó. Algunos en el partido comenzaron a mover piezas detrás de las cámaras. Se hablaba de nuevos rostros, de nuevos líderes que podrían ocupar el vacío dejado por Vance. Y lo peor para él fue que la opción de un futuro político dentro del Partido Republicano parecía estar cada vez más lejana. No fue un golpe directo, sino una serie de decisiones estratégicas, las jugadas de aquellos que sabían que el tren de Vance ya había partido y que era hora de subir a otro vagón. Y ahí está la cruel verdad de la política. Cuando tu momento ha pasado, te vuelves invisible. No importa cuán fuerte hayas gritado en el pasado, si dejas de ser relevante, el sistema no tiene lugar para ti. La caída de Vance, sin embargo, no fue solo suya. Era también el reflejo de un sistema político que a menudo favorece la supervivencia de los más fuertes, aquellos con la capacidad de adaptarse, de ser flexibles, de crear una narrativa que atraiga a las masas. De Niro, en este caso, había sido el aguijón que destapó las verdades incómodas, pero la lucha interna dentro del Partido Republicano hizo el resto. Las piezas se movían, y Vance ya no estaba en el centro de ellas. El futuro de Vance en la política era incierto, pero el daño era irreversible. Incluso si intentaba reconstruir su carrera, sería como tratar de poner las piezas de un rompecabezas roto. Y lo que es más peligroso en este mundo es que la política nunca perdona la debilidad. Y aquí termina esta historia, pero la lección perdura. En el juego político no basta con ser fuerte. También debes ser capaz de mantener tu integridad, porque el día que pierdes esa batalla, la caída es imparable. Y no importa cuántos intentos hagas de salvarte, a veces la única manera de ganar es no perderse en el camino.